Bueno, cordial saludo. En este espacio vamos a trabajar lo que tiene que ver con el modelado de datos a través de Power Pivot y vamos a mirar la importancia de crear ya tablas dinámicas a través de Power Pivot y todo lo que tiene que ver con las medidas DAX. Entonces vamos a trabajar inicialmente con el archivo 18 medidas. Ahora vamos a la plataforma, vamos a descargar el archivo 18, medidas con DAX, y vamos a trabajar nuevamente con el archivo 12, 13, 14, porque la idea es que podamos crear, digámoslo así, como diseñar dos modelados de datos para que ustedes empiecen como a afianzar ese concepto, la forma correcta de hacer un modelado de datos y las ventajas que vamos a tener. Cuando modelamos de forma correcta, créanme que son más las ventajas. Inicialmente, como llegar al cuento, empezar a trabajar con esto, yo sé que es un poco complejo. Pero después de que le aborde, pues, de que hagamos el ejercicio en reiteradas ocasiones, le cojamos eh, la lógica al ejercicio, créanme que es la mejor manera de poder trabajar cuando tenemos datos tan robustos, tan gigantescos. Entonces, voy a abrir el archivo 18. Vamos primero a darle un análisis, vamos a revisarlo antes de que ya lo convirtamos o lo trabajemos. Entonces tenemos tres hojitas de cálculo, una de clientes, ahí tenemos, mire que hay un gran número de clientes ahí, productos y ventas, ahí está. Y en ventas tenemos un gran número de ventas. En registros tenemos 951 registros, 950. Vamos a analizar la tabla clientes. Entonces tenemos un campo que se llama ID cliente, cliente, ciudad y país. Acá de una estamos identificando esa columna ID cliente, que es el código que la empresa le asigna a cada uno de sus clientes. Normalmente, en la actualidad, los nuevos programas que capturan información, que registran información, ya tratan de evitar como crear códigos internos para evitar como tener el código, el NIC, la cédula, sino que ya se hace con ese tipo de datos. Dígame su cédula y esa cédula es el mismo código interno que le va a servir a la organización. Hay algunas que lo hacen así, otras que no, pero bueno, ya sabemos que aquí tenemos un identificador. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es que en cada tabla que nosotros tengamos debemos tener un campo identificador, lo que se conoce y hemos venido hablando también, lo que se conoce en bases de datos como campos claves, llaves primarias. Recuerden que ese campo clave, esa llave primaria, es un dato que no se repite, es único en la base de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo acá el código o el ID, como dice ahí, 1001, yo no puedo volver a repetirlo por acá. Porque si lo repito, pues estaría hablando del mismo usuario, del mismo cliente. No podría decir que estoy utilizando el 1001 para referirme a otro cliente diferente, porque no sería lógico. Entonces nosotros en nuestras bases de datos tenemos que tener una columna que está almacenando un campo clave, un campo único. En este caso, en la tabla clientes tenemos ID cliente. Vámonos para productos. En productos tenemos ID producto, categoría, subcategoría, producto, precio. Y nos estamos dando cuenta que en la categoría lácteos, mire que es algo que se repite. Lo mismo que la subcategoría. De pronto el producto no, pero yo podría tener dos proveedores que ese producto está en la misma categoría, en la misma subcategoría y puede ser el mismo producto, leche. Leche descremada, ¿cuántas marcas hay? Muchísimas. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar en esa tabla? La columna I de producto, porque fue a esa leche descremada
a la que le asigné ese ID de producto, el 314, lo cual significa que en esta matriz yo no puedo volver a encontrar otro ID de producto 314, así yo tenga otra leche descremada. ¿Por qué? Porque es que ese nuevo código se lo estoy asignando a ese producto que es similar acá, que es similar acá, que es similar acá, pero muy seguramente su identificación va a ser con el proveedor, de pronto con el precio, aunque puede estar al mismo precio, puede estar por debajo. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que siempre en cada una de mis matrices yo debo tener una columna que me identifica esos registros, esos elementos como llave principal. Y en este caso fue el código que se creó ahí. Y nos pasamos por último a la tabla ventas, la cual contiene ID de producto, ojo, ID de cliente, cantidad, precio, total y la fecha, me imagino, de la venta. Si ustedes identifican esta tabla ventas, tenemos dos campos que estaban principalmente en la tabla clientes, ID de cliente, y estaba principalmente en la tabla productos. ¿Y por qué la tabla ventas tiene estos dos campos que los vimos en la tabla clientes, en la hoja de cálculo clientes y en la hoja de productos? Porque como esta venta se le está asignando a un cliente, hay un cliente que está realizando esa compra. Y esa compra, obviamente, incluye unos productos. Entonces, para yo no llenarme aquí de que, es que él me compró leche descremada, leche de soya, queso amarillo, yogur de fresa, y ponerme a colocar esos nombres, porque recuerden que eso me va a saturar mi base de datos, pues yo traigo el código. Yo con este código ya sé de qué producto estoy hablando, en qué subcategoría, en qué categoría, a cómo lo compramos, quién nos lo vendió, si tenemos stock o no tenemos stock, etcétera, etcétera. Entonces esta tabla está recibiendo esos dos campos. El campo ID de producto, que era el campo principal de la tabla productos, o lo es, no es que no lo haya dejado de ser, lo sigue siendo. Y el ID de cliente, que es el campo principal de la tabla, o en este caso de la hoja de cálculo, ID de cliente. Aquí en este caso lo que está sucediendo es que ya estas columnas no se conocen como llaves primarias, ya no lo son. Mire que ellas son llaves primarias en la hoja de cálculo clientes y en la hoja de cálculo de productos, pero en la de ventas es lo que nosotros conocemos en bases de datos como llaves foráneas, llaves secundarias. ¿Por qué? Porque es que no pertenecen originalmente a esa tabla, a esa hoja de cálculo, sino que vienen vinculadas o relacionadas de otras tablas. Entonces eso es lo que conocemos en bases de datos como llaves secundarias o llaves foráneas. Es ahí lo que ustedes tienen que iniciar, empezar a trabajar con sus bases de datos. Si ustedes desde las matrices, desde las bases de datos, no tienen claro esto, créanme que por más Power Query, créanme que por más Power Pivot que utilicen, no van a ser capaces de generar las consultas, el modelo que quieren y todo lo que quieren estructurar a través de esas herramientas. Ahora sí, pasemos esto primero a Power Query, porque recuerden que Power Query es el que nos va a recibir esa información, no la va a organizar, a estructurar, la vamos a validar de forma correcta para luego mandársela a Power Pivot. Ese paso hay que hacerlo. Entonces no es que, yo me salto de una vez a Power Pivot. No, porque tenemos que moldear esa información. ¿En dónde? En Power Query para poderla pasar a Power Pivot. Entonces vamos a iniciar, o pues no sé, podría ser, yo siempre les doy una recomendación. Miren que este archivo que se llama 18 medidas DAX, él contiene las 3 hojas de cálculo. Ahí no habría problema porque yo generaría las
las tablas, porque recuerden que para poderlo llevar a Power Query, eso debe estar en herramienta de tabla, y desde ahí vincularlo. Pero recuerden que yo siempre les he dicho que no hay nada mejor que trabajar en un archivo que me conecte esa información. Entonces mucho cuidado, miren lo que voy a hacer acá. Esto lo voy a convertir en herramienta de tabla y la voy a llamar clientes. Mucho cuidado con los nombres, no se les olvide nombrar las tablas. Ahora esta la voy a llamar productos y ahora esta la voy a llamar ventas. Ventas. Hasta ahí nada novedoso. Voy a abrir un archivo nuevo en Excel. Y este archivo es el que me va a conectar esos datos que están allá. Entonces voy a abrir acá la lupa. Ya saben que nos vamos para datos. Voy a guardar primero la información acá. Aún así ya puedo cerrar este archivo. Este archivo voy a verificar. Creo que lo había descargado al escritorio. Para que de pronto nos vayamos a enredar. Sí, ahí está. Lo voy a regrabar ahí. Voy a cerrar y voy a tener el archivo nuevo. El que nos va a conectar eso. Entonces, ¿qué le voy a decir? Obtener datos de un archivo, de un libro de Excel. Ahí lo tengo. Ahora vamos a trabajar otro modelo de datos con esos tres primeros archivos que ya veníamos trabajando anteriormente. Y mira lo que sucedió. Como ese archivo tiene las 3 hojas de cálculo, pues nos cargó los 3 nombrecitos de las hojas. Pero también nos cargó las tablas y lo que nosotros necesitamos son las tablas. Entonces le voy a decir, seleccione varios elementos y necesito la tabla clientes, la tabla productos y la tabla ventas. Le voy a dar transformar datos. ¿Por qué? Porque me voy a ir para Power Query a verificar cómo está recibiendo Power Query esa información, esos datos, para validar si los estoy recibiendo de forma correcta. Porque en Power Query los voy a transformar. Entonces tenemos tabla clientes. Miren lo importante de darle nombre. Si no hubiera llegado como tabla 1, tabla 2, tabla 3 y ahí es donde me empiezo a enredar. Entonces el ID cliente me lo identificó como número entero. Recuerden que el ID cliente, pues como yo no puedo hacer cálculos con él, pues es indiferente. Pero dejémoslo así. La columna cliente como texto, bien. Ciudad como texto, bien. País como texto, bien. No hay problema. Productos, ID producto como número entero, no hay problema. Categoría como texto, subcategoría como texto. Producto como texto. Y el valor como número entero. Este sí es importantísimo. Si me lo hubiera colocado como tipo texto, yo no lo puedo mandar así. Porque si no, no voy a poder generar los cálculos, las medidas. Entonces, acá está bien, eso es lo que estamos validando. Y ventas, y de producto, y de cliente, cantidad, importantísimo que se me vaya como número entero, precio, el total y la fecha, correcto. Esto está bien, ya organicé, si no, pues yo organizo lo que tengo que organizar y listo. Ahora, mucho cuidado. ¿Qué le voy a decir al Power Query? Le voy a decir que me cierre y me cargue en. Entonces yo no le voy a decir que me cargue tablas porque pues para eso ya tengo el archivo original. Ustedes se dieron cuenta que el archivo original tenía las 3 hojas de cálculo, la de clientes, productos y ventas. Entonces si yo hago esto, va a suceder lo mismo, que me va a cargar las 3 hojas con esa información que está allá. No. Yo le voy a decir, vea, créeme únicamente la conexión. O sea que este archivo libro 1 simplemente lo que va a hacer es que va a volverse el archivo conector. Él lo que hace es que, pum, va y se conecta a esos datos externos y de una vez le voy a decir que me agregue esos valores al modelo de datos. Le voy a dar a aceptar. Acá empiezan a cargarlos. Él ahí lo que está haciendo es importando esa información, conectándose con cada uno de esos archivos, aunque recuerden que es un solo archivo que contiene esos valores y listo. Como ustedes ya saben, y ya debieron haber hecho el proceso de cargar Power Pivot como complemento, recuerden que yo me puedo ir a Power Pivot, administrar,
O puedo venir a la cinta datos y acá en herramientas de datos aparece ir a la ventana de Power Pivot. Ya lo primero que hicimos fue importar la información a Power Query, transformarla de acuerdo a nuestras necesidades y ahora lo que sigue, paso siguiente, es que lo vamos a llevar a Power Pivot para poder crear el modelo de datos. Le voy a dar un clic ahí y me abre Power Pivot. ¿Qué me va a cargar? Las 3 tablitas que yo muy juiciosamente conecté con ese archivo que se llamaba 18 medidas, que quedó vinculado en este archivo de Excel, en el que se llama libro 1, que todavía no le he guardado, pero mírenlo ahí tenemos acceso a esa información. Ahora, en el video anterior, ustedes se dieron cuenta que alcanzamos a crear un modelo de datos. Acá nuevamente lo vamos a hacer. Entonces, en la cinta inicia de Power Pivot, hacia la derecha vemos el grupo de herramientas ver. En este caso estamos en la vista de datos. Nos vamos a pasar a la vista de diagrama, porque ahí es donde vamos a generar las relaciones. Entonces, ¿yo qué hago? Pues preparo las tablitas de tal manera que en lo posible queden visibles. Hay veces que son tablas que tienen mucha información y por consiguiente, pues como tenemos otras más, nos toca dejarla con barras de desplazamiento, pero mientras que no tenga necesidad, yo las puedo mover, las puedo acomodar, las puedo ajustar. Vamos a ver quién se relaciona con quién. Y ustedes de una pueden estar pensando que la tabla ventas es la que se relaciona directamente con clientes y con productos. ¿Y por qué razón? Porque en ventas recuerden que teníamos 2 columnas, y de producto y de cliente, que se volvían en esa tabla, en esa hoja de cálculo ventas, se volvían las llaves secundarias, las claves secundarias, las llaves foráneas. ¿Qué era quién? El ID del cliente y el ID del producto. Lo que me va a generar una relación. Por eso la importancia de que esos campos estén tanto en la tabla principal como en la tabla que se está relacionando. ¿Qué hago? Desde la tabla principal cojo el elemento, eso lo hicimos en el video anterior, y lo arrastro a su correspondiente, en este caso, llave secundaria. Al arrastrarlo, automáticamente Power Pivot, en su modelo de datos me genera la relación y me genera una relación de 1 a muchos. Esto ya es muy base de datos, pero para que ustedes sepan que eso es una relación de 1 a muchos. Eso en paisa, ¿qué significa? Que un cliente puede realizar una o muchas ventas. Y esa venta la puede realizar un único cliente. Entonces a veces dicen, no, Eumir, pero es que una venta puede realizarla o puede generarla a varios clientes. Claro. Pero si hablamos de la venta específica, de esa factura que se me generó cuando fui y compré un lápiz y un borrador, la factura 500, esa factura 500 me la están asignando a mí como único cliente. Esa factura 500 no se la pueden asignar a Felipe, a Diana, a Jimena, a Carolina, a Carlos. No, esa factura se le asigna específicamente a un cliente. Mientras que yo, Eumir, podría comprar una o podría realizar una o muchas ventas. La de la factura 500 y muy seguramente la de la factura 501, porque necesitaba que me separaran X productos, que me los facturaran diferente. Hoy fui en la mañana y cuando llegué, pues en la mañana era la factura 100 y cuando fui a la tarde otra vez a comprar ya era la factura 133. Entonces mire que yo como cliente puedo generar una o muchas ventas. Y en el caso de los productos, cojo el ID de producto y lo arrastro a ID de producto en ventas. Se me genera la cardinalidad, eso se conoce cardinalidad, también de 1 a muchos. Lo que significa que en esa venta se está cargando
un producto, pero no es porque yo en esa venta nomás venda un producto, yo en una venta puedo vender 20 productos, N productos. Es o sea, es específicamente ese producto que se está cargando, que se está sacando de un stock y se está cargando hasta venta. A pesar, yo ayer colocaba el ejemplo de los borradores. Usted llega a una papelería y usted ve 200 borradores que son igualitos porque son de la misma marca, Pelican, Norma, bueno, lo que sea. Y es el mismo borrador. Lo que pasa es que ese borrador, a pesar de que tiene el mismo código, o sea, hay 200 borradores que tienen el mismo código, pero yo sé que hay un stock con ese código de borrador que contiene 200 unidades de stock, que tuvo un costo en el momento en que se compró, que tiene un precio de venta final. Pero cuando yo se lo cargo a esta venta, le estoy cargando ese código específicamente y eso está generando en mi inventario una descarga o un movimiento de ese producto como tal. Mientras, entonces, por eso se genera esa cardinalidad. Entonces aquí lo que podría yo decir es, un producto se puede generar en una o muchas ventas. Vuelvo y repito, yo ese borrador Pelican se lo cargué a la factura 500, como a la factura 333, a la factura 510, pero no en todas se vende. Entonces por eso aparece una cardinalidad de este tipo. Si yo le doy doble clic, mire lo que aparece. Él me muestra la relación entre esa tabla ventas y la tabla clientes y me dice específicamente, me selecciona la columna que se está relacionando allí. Miren que acá en ventas aparece el registro de la venta, quién fue el cliente y qué fue los productos que compró ese cliente. Pero aquí el 1093 para mí, ¿quién será? Pero si yo vengo acá a la tabla clientes, al buscar el 1093 me voy a dar cuenta dónde vive, cuánto me ha comprado, de qué ciudad es, de qué país es. Pero yo esa información nunca la voy a cargar en la tabla ventas porque se volvería una cosa inmanejable y eso es lo que nos sucede normalmente cuando trabajamos en Excel nativo. Ahí es donde utilizamos el buscar B para que vaya y busque el código, que yo creo que ese ejercicio lo realizamos, vaya y me devuelva los datos de quién es esa persona, dónde vive, el teléfono, el correo electrónico, y de eso no se trata acá. Ahí está. Ya tengo mi modelo, ya tengo mi modelado de datos a través de Power Pivot. ¿Yo qué podría hacer desde acá? Cosas excepcionales, cosas tan técnicas, pero tan funcionales y tan operativas, tan rápidas, que yo desde Excel trabajándolo no lo podría hacer tan rápido. Me tocaría hacer lo que les estoy volviendo a repetir. Traer la función buscar, traer la función índice y coincidir, primero ir a buscar el dato, luego mirar a ver qué fue lo que pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y de eso no se trata. Desde aquí vamos a mirar, por ejemplo, vamos a generar una tabla dinámica. Miren desde donde estoy generando la tabla dinámica desde Power Pivot. Entonces acá en inicio aparece tabla dinámica. Miren todos los tipos de tabla dinámica que nos podría generar. Gráfico y tabla horizontales, gráfico y tablas verticales, dos gráficos verticales, dos gráficos horizontales, 4 gráficos, tabla dinámica plana. Entonces aquí es donde vuelvo y los invito a que simplemente este curso es una puerta que se les abre para que ustedes, si quieren entrar en este mundo, hay mucho, mucho por hacer. Aquí simplemente yo les estoy mostrando lo más cercano, lo que requerimos inicialmente para poder empezar a trabajar. He tratado de explicárselos de la mejor manera, pero yo siempre les he dicho que es necesario y se requiere fundamentalmente del compromiso que cada uno de ustedes le pongan a hacer los ejercicios. Para eso tienen una plataforma donde están los archivos para que ustedes no vayan a manipular los propios y que de pronto vayan a generar daños en ellos, sino con esto, si apenas tengan la práctica, ya lo puedan empezar a implementar paulatinamente. Entonces yo le voy a decir, créeme una tabla dinámica, miren lo diferente. Él me está diciendo, bueno, ¿usted dónde quiere la tabla dinámica? En esta hoja
Recuerden que cuando yo abrí este archivo, él nos abrió una hoja limpia. ¿Usted lo quiere en una hoja nueva o en una ya existente? Pues yo lo voy a colocar en esta, ya que esta está vacía. Ahí lo voy a dejar. Si usted quisiera una nueva, pues él crea hoja 2 y le coloca la tablita dinámica ya. Pero acá creo que es innecesario. La voy a colocar ahí. Miren lo que yo podría y miren cómo se visualiza ya las tablas. Esto lo hicimos cuando trabajamos modelo de datos desde Excel. Era algo muy similar, pero la iconografía cambia. Mire que de una me relacionó las tres tablitas, clientes, productos y ventas. Miren lo simple que yo podría hacer acá una consulta. Ventas. Muéstreme el total de venta. Ahí lo tengo, nada normal, eso lo hago en Excel. Pero muéstreme los productos que se vendieron ahí. Productos. Y ahí los tenemos. Si yo hubiera hecho eso en Excel, me hubiera tocado hacerlo con un buscar B. Porque recuerden que como los dos datos están en dos tablas totalmente diferentes, pues acá en la tabla ventas tendría que haber desde el ID de producto con el buscar B que fuera y me buscara quién era ese ID para que me devolviera el nombre del producto. Para luego poder hacer esto, acá de una, de leche de almendra se vendió tanto, de leche de tan, del queso tan, del yogur tan, esto fue el total de ventas. Con un simple modelo de datos. Ahora, venga, yo necesito saber en qué ciudad específicamente se realizan más esas compras. Listo, vea. Leche de almendra en Armenia, 8.400 en Barranquilla, 42.000, miren eso. Venga, no, agrupémoslo acá. Estoy trayendo una información donde de tres tablas estoy, digámoslo así, como concatenando una información, lo cual usted en Excel no lo puede hacer así tan simple. A usted le tocaría en Excel llenarse y duplicarse de datos, los nombres del producto, los nombres del cliente. Ah, yo no quiero esto. Yo quiero saber eso. Cada cliente, cuánto me compró cada cliente. Listo. Mírenlos. Ya, simple, de una. Ahora yo quiero que miren algo. Miren los campos de la tabla, miren los campos de la tabla y miren los campos de la tabla. Esto es lo que viene originalmente de cada tabla. Vamos a crear una medida en Power Pivot para que ustedes sepan cómo trabaja. Recuerden que las medidas en Power Pivot son fórmulas dinámicas en el lenguaje DAX. Ojo, lenguaje DAX. Por eso yo les digo, yo simplemente estoy abriendo una pequeña puertica. De aquí para adelante son ustedes los que empiezan a indagar, a consultar todo lo que tiene que ver. Recuerden que si nosotros hablamos de Excel, pues nosotros estamos relacionados con Visual Basic. Claro, ese es el lenguaje para crear macros. Cuando yo paso a Power Query, ya se está utilizando el lenguaje M de mamá. Y cuando yo creo medidas en Power Pivot, estoy hablando del lenguaje DAX. El lenguaje DAX es muy similar a la sintaxis de funciones o a los, perdón, a la sintaxis no, a los elementos de funciones que tenemos en Excel. Pero acá ellas tienen algo característico. Primero, que vienen en inglés y segundo, que son funciones o fórmulas dinámicas. Ahorita se van a dar cuenta por qué esa palabra de dinámico. Y miren, entonces tendríamos que hacer un curso. Miren, por ejemplo, la función suma. Acá es sum. ¿Sí ven? Miren. Contar con, esta la vamos a utilizar ahorita, con rows. Filter la vamos a utilizar también. ¿Sí ven? Miren cómo trabaja ese lenguaje. Pero la idea es que no nos vamos a complicar la vida, lo vamos a hacer de una forma más práctica. Listo, entonces vámonos otra vez para el archivo de Excel. Creo que quedó abierto Power Pivot, sí. Nos vamos otra vez a venir a la vista de datos. Ahí tenemos. Y la medida yo la puedo crear donde yo quiera. No necesariamente la tengo que crear en la tabla de donde voy a sacar la medida. No.
usted la puede crear donde quiera, en la tabla clientes, en la tabla productos, en la tabla ventas. Pero acá, como para que de pronto nos familiaricemos un poco, vamos a crear una medida de, por ejemplo, de promedio de venta aquí. De promedio de venta la vamos a crear acá. Como estamos en Power Pivot, nosotros vemos aquí el área de registros, que es donde nos muestra la información de todas las, de todo pues, de los datos, de los registros que contiene esa tabla. Y hay como un separadorcito, mire, un separador. Esto es lo que se conoce como el área de cálculo. Usted puede utilizar cualquiera de estas celditas para crear sus medidas, sus cálculos, sus fórmulas dinámicas. Voy a crear la primera. ¿Cómo se crean? Acá tienen que tener en cuenta algo. Ahí le di doble clic, mire que él tiene lo mismo, una barra de fórmula. Y, ojo, le voy a dar un nombre. Los nombres, ojo, los nombres no pueden tener espacios. Colóquenle guión al piso o todo pegado. Entonces voy a colocar una que se llame promedio de venta. Promedio, guión bajo, de ventas. Ojo, para generar la función debo colocar 2 puntos y el igual. Ojo con eso. 2 puntos igual. Llamo en este caso la función. En este caso la función DAX promedio es average. Mírenla ahí. Average. Devuelve el promedio, la media aritmética de todos los números de una columna. Si estuviéramos en Excel, fácil promedio, pero acá, average. Cuando yo le digo que me la cargue el edit tabulador, mire que él me empieza a mostrar todos los nombres de las tablas que yo tengo. Clientes, productos, venta y además los campos de cada una de ellas. Yo aquí necesito el promedio de la tabla ventas del total de venta, el promedio de total de venta. Entonces yo podría buscarla en la lista, mírenla acá, o simplemente yo empiezo a escribir tabla ventas, miren que mismo me cargó, voy y busco con la barra de desplazamiento hacia abajo, esa es la que necesito, le doy un tabulador, ahí me la cargó y cierro el paréntesis. Ahí estoy creando una primera medida que se llama promedio de venta. Le voy a dar un enter y si todo sale bien, automáticamente nosotros vemos que se queda como haciendo ahí un recálculo y aquí ya me dijo que ese era el promedio de ventas. Cuando se genera error aparece como un iconito amarillo en la parte superior derecha de la medida. Mírenla ahí. Promedio 80.040, 80.038 más o menos, o 80.037,68 euros o dólares o pesos, no sé. Dejémoslo así. Miren lo que pasa si yo me salgo de Power Pivot. Aunque no tendría necesidad, si yo me voy a Excel, ¿dónde creé esa medida? En la tabla ventas. Mírenla acá. Ya me cargó la medida que yo creé. ¿Eso qué quiere decir? Que yo de una la podría traer. Un ejemplo, muéstrame de una vez promedio de venta. De una. El promedio de venta de Dordelis, el promedio de venta de Gladys Elena, el promedio de venta de compra, pues, porque realmente ellos no están vendiendo, están comprando. Ahí está. Una medidita sencillita y mire cómo la diferencio. F sub X y aparece con el nombre que yo le establecí. Y así sucesivamente yo podría tener cuantas medidas quisiera. Este es un primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Otra vez empezando desde Power Query, desde Excel, llamando desde Power Query, importando la información, transformándola primero y volvemos acá y aquí vamos a crear otras medidas para que ustedes vean otro tipo de funciones que podemos mirar. Voy a cerrar este archivo no le voy a guardar los cambios, voy a cerrar acá, yo ya había descargado el archivo 12, 13 y 14, voy a abrir acá un archivo limpio, recuerden que preferiblemente que sea así.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a transformar esa información de esos 3 archivos de una base de datos de Access y 2 de Excel. Voy a traer esos datos a Power Query. Le voy a decir datos, obtener datos desde una base de datos de Access. Vamos a iniciar cargando los datos de esa base de datos que es el archivo 12. Recuerden que ese archivo tiene 2 bases de datos, 2 tablas. Datos envío, tipo envío y ventas. Le voy a decir que necesito los 2. Ahí están. Y que me los lleve a transformar datos para que se vaya a Power Query. ¿Qué hacemos? Verificamos que lo que me importó tenga o esté bien transformadito. Tipo de envío. El ID me lo dio como número entero, indiferente. Texto bien. Los gastos, que es como un valor bien entero. Ventas. El ID me lo dio como número entero bien. El número de orden como texto. Fecha compra, fecha, hora, muy bien. Modo de envío, texto bien. El ID del cliente bien. Sigamos revisando. Siempre tenemos que revisar. El ID del producto como texto. Acá miren que viene un error. Y es que el valor de venta me lo dio en texto y las ventas las necesito en datos y acá se manejan como son dólares o euros, creo que se manejan centavos. Entonces yo voy a convertir esto a número decimal. Acá creo que se generan unos errores porque recuerden que esa base de datos a propósito tenía unos valores de tipo texto. Entonces de una vez voy a depurar. Aún así, mire que acá me mostró. Hay un error. Entonces, ¿qué hago? Corrijo. Me voy a inicio para esos Power Query, quitar filas y le digo que me quite las filas con errores. Ahí la está volviendo a analizar. Quedó en verdecito. Muy bien. Esta ya quedó bien. Cantidad está en número enteros. Perfecto. Sigamos mirando. Descuento está en decimal, perdón. El 1.2 es decimal. Mírenlo. Bien. El beneficio también me lo colocó como texto. No, el beneficio es un valor y en decimal. Decimal. Muy bien. Y ya. Ahora que vamos a importar la tabla productos y la tabla clientes desde el mismo Power Query. Inicio, nuevo origen, archivo, libro de Excel, clientes. Miren que esto se vuelve muy repetitivo, pero esto hay que hacerlo para poderlo comprender. Este archivo tiene una hoja que se llama chip 1, mírenlo ahí. ¿Y por qué se llama así? Porque esa información que está en ese archivo, primero no era herramienta de tabla, no lo convirtieron. Entonces lo que está haciendo es que me está cargando toda la información que hay en esa hoja 1. Le voy a dar a aceptar y acá sí voy a empezar a mirar. Esta es clientes, entonces clic derecho, cambiar nombre. Clientes. Hay que darle nombre porque si no nos vamos a embalar en Power Pivot cuando vayamos a modelar. El ID cliente como texto, el nombre del cliente texto, muy bien, todo esto es como texto, excelente. ¿Esto qué es? Código postal, como aquí están hablando de estados, ciudades, no sé, Estados Unidos, acá lo llaman estado, al código postal, obviamente aplica, ¿no? Entonces, pues si queremos lo dejamos como número entero o lo pasamos a texto, porque recuerden que con código postal pues yo no voy a hacer ninguna operación, pero dejémoslo así. Ahora voy a traer productos, inicio, nuevo origen, libro de Excel, productos, importar, ahí lo va a traer, me dice que también no tiene herramienta de tabla, tienes una hoja, si esto es lo que necesito, aceptar, de una vez le voy a cambiar el nombre, productos, perfecto. Acá me está diciendo que el ID de producto, mire, por ejemplo, esto pudo haber sido un error, eso lo podríamos eliminar, quitar filas en blanco, ¿sí? O si me genera un error, pues quitar errores. Esto es puro texto, está bien. Y por último, recuerden que acá cargamos de esa página web, porque como ahí están los estados, nos sirven para que ahorita lo relacionemos, para que ustedes se den cuenta que esto se vuelve tan eficiente que puedo relacionar datos que están afuera.
Y el sitio es el worldpopulation.com. World Population, aquí ya me aprendí pues el nombre del sitio. Status, listo, states. Ahí está. ¿Y qué hago? Cargo esta dirección, me voy para Excel, le digo en inicio, en Power Query, nuevo origen, otros orígenes web, pego la dirección que copié, aceptar, espero a que me cargue. Recuerden que se toma como su tiempo, pero pues no nos interesa porque pues vamos a hacer un proceso muy interesante con este. Esperemos que nos cargue. Vamos a ver, y si no, pues finalizamos ahí, esperemos un momentico. A ver, está demorándose mucho, son las 5:18, esperemos unos minuticos, 2 minuticos más. Mire que eso nos ha venido sucediendo con ese sitio. Y yo lo que siempre digo es que de pronto el sitio, como está tan bien estructurado, tiene esta parte de mapeo y todo, esto de tener algo de programación, entonces de pronto eso lo que hace que se genera tanto se demora tanto con la conexión de esta tabla. Entonces, eso puede suceder por ese tipo ahí ya lo cargó bien. Creo que la tabla 0, muy bien, miren lo que necesitamos. Mire que nos está cargando los estados y ese lo podemos relacionar ahorita con clientes, porque recuerden que clientes tenía una columna que se llamaba estados. Entonces, miren lo interesante que se va a volver ahorita el ejercicio. Ahí lo está cargando, ahí ya lo cargó, lo voy a llamar población para acordar o recordar más bien qué son los datos de población que hay. Vamos a verificar los datos, estado, como el ítem, pues me lo colocó en número entero, pero es indiferente, porque por eso no puedo calcular. Este es importantísimo, el número de habitantes por estado en el 2022, mire cómo me lo identificó como texto, pero es por las comas, yo creo que ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Entonces yo voy a seleccionar acá, en inicio le voy a decir que me reemplace los valores, que me busque comas y me lo reemplace por nada, aceptar. Y ya este dato lo paso a número entero, que eran números enteros. El crecimiento me lo dio bien en porcentaje, aunque creo que aquí no vamos a necesitar esto. Realmente esto de aquí para adelante no lo va a necesitar. Yo necesito es como este datico nomás. Entonces puedo seleccionar estas columnas y las puedo eliminar. Clic derecho. Recuerden que para seleccionar varias cosas, acá no es como en Excel que yo dejo presionado, no. Acá se me desplaza, entonces dejo presionado control, selecciono las columnas, clic derecho, quitar columnas. ¿Cuál me quedó pendiente? Estas dos. Quitar columnas. Esto es lo que voy a dejar nomás de ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué hice? Recibí la información, importé la información de diferentes fuentes, un archivo de Access, 2 de Excel, un sitio web. Miren lo chévere. Y ahora, ojo, voy a decirle cerrar y cargar en. Mucho cuidado con esa última opción. Voy a decirle que me cree únicamente la conexión. Recuerden que si yo dejo acá, ¿qué hace? Me crea una hoja donde me trae productos, otra donde me trae ventas, otra. Entonces eso es como si ustedes hubieran copiado y pegado. Yo repito esto N veces, pero es porque yo sé que a veces se les olvida mucho esto. Entonces yo le voy a decir, no, créeme únicamente la conexión, agregar estos datos al modelo de datos, aceptar,
Ahí ya los está cargando, mire. Ahí debo esperar porque pues, ahí lo que está haciendo es conectándose con esa información y cargarme. Nada más. Porque de aquí vamos a pasar ya a Power Pivot. ¿Para qué? Para crear el modelo de datos. Para crear el modelo de datos. Dejemos que termine. Apenas se está conectando. Recuerden que ahí hay, dependiendo del número de datos también, ahí hay mucha información. Está conectando, hay que ser pacientes. Y todo esto que nos suceda es bueno porque a veces uno dice, no, ¿será que sí hice bien las cosas? ¿Será que no la hice de forma correcta? ¿Será que la embarré? Entonces con esto ya nos da claridad de que el proceso lo estamos haciendo de la mejor manera. Ahí hay mucha información, son más de creo que 10.000 registros, si no estoy mal, entonces por eso se tarda. Pero después de que haga esa conexión, ya esto va a quedar supremamente interesante para trabajar. Ahí ya empezó a cargar, mire. Ya está mostrando, listo, ya ha cargado. Mire, 1809.993 datos, es muchísima información. Pero esto es un archivo que si yo guardo, ustedes saben que queda supremamente liviano. Ahora, ¿para dónde nos vamos? Para Power Pivot. ¿A qué? A crear el modelo de datos. Entonces, datos, le damos acá en Power Pivot o nos vamos, voy a volver a cerrar acá Power Pivot. Miren que él cargó las tablitas. Mírenlas ahí, ahí están. Voy a cerrar Power Pivot. Recuerden que cuando yo estoy en Power Pivot, puedo pasar a Excel, cosa diferente que no sucede cuando estoy en Power Query. En Power Query tengo que cerrar Power Query para poder utilizar Excel. Acá no, acá puedo tener abiertos los dos, miren, ahí los tengo abiertos. Pero voy a cerrarlo y voy a hacerlo desde la cinta Power Pivot, administrar. Ahí volvió a cargar las 5 tablitas. Miren que aquí cargo la que viene de la web. Miren. Ahora sí, en inicio nos vamos a ir a vista de diagrama. Vista de diagrama. Y ahí tenemos las 5 tablitas. Voy a bajarle el zoom para que podamos organizarlas. Y aquí ya hagamos algo diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar aquí, ampliar los campos para que podamos verlos. Ya que no hay más tablas. Hay veces que dependiendo del ejercicio puedo tener 8, 9, 10 tablas. Claro, eso se puede generar, eso me puede suceder. Tipo de envío lo tengo que relacionar con ventas. Recuerden que en ventas, volvamos a la vista de datos, recuerden que en ventas hay una columna que se llama modo de envío, recuerden eso, que es donde muestra si es una clase estándar, si es de primera clase, de segunda clase, VIP, y esa información la tiene la tabla tipo de envío. O sea que voy a relacionar tipo de envío con ventas a través de qué? Del campo modo de envío. Entonces miren lo importante de tener eso. Entonces cojo modo de envío, que es la llave, digámoslo así, principal de tipo de envío, y lo relaciono con la tabla ventas modo de envío. Ahí se generó una relación de uno a muchos. Si yo quisiera, ya saben, le doy doble clic y ahí me muestra la relación entre esa tabla y la tabla que acabo de seleccionar. Esto es un cuento muy interesante. Ahora, obviamente ventas está relacionado con cliente. A través del ID cliente, mírenlo por acá. Entonces cojo desde clientes, que es la llave principal, y la relaciono como llave secundaria en la tabla ventas. ¿Qué me lo relacionó? El campo o la columna ID cliente, que está en la tabla ventas y en la tabla clientes. Una relación de uno a muchos. ¿Qué más? Producto también está relacionada, te la voy a acercar aquí para que no se cruce, aunque la podría dejar
está relacionada con ventas y tiene que ver con el ID de producto. ¿Listo? Y población está relacionada con el cliente, porque recuerden que a mí me mostraba en clientes, volvamos a la vista de datos, miren en clientes me mostraba una columna que se llamaba estado, California, bueno, todo lo que aparece ahí, Maryland, Ohio, Florida, Illinois, Texas, bueno, etcétera, etcétera. Y eso en población está relacionado, y miren lo que ahí no aparece en español, porque como bajamos esa información de un sitio en internet que estaba en inglés, él me trajo la información así, pero para mí eso es indiferente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a relacionar estado de clientes con state de población. Y se generó una relación de unos a muchos. Si yo revisara, ya miren, esas son las dos columnas que tienen relación entre esas dos tablas. Y no es que yo tenga que relacionar tipo de envía con clientes, tipo de envía con población, no. El hecho de que exista este modelo de datos, si yo necesito hacer una consulta desde población hasta tipo de envíos, no es que tenga que tener una conexión o una relación directa de población con tipo de envío, no. Ya al existir estas relaciones, automáticamente voy a poder consultar desde esta tabla hacia esta tabla y viceversa. Por eso el modelo de datos es tan requerido, tan necesario, tan vital para que yo pueda generar unas excelentes consultas y pueda hacer lo que necesite. Ahora miren que yo podría generar de una vez una tablita dinámica, hagámoslo. Tabla dinámica, si quieren se pueden pasar a vista de datos igual y lo pueden hacer lo mismo. Es indiferente donde estén. Y miren lo que voy a hacer, eso de lo que estábamos hablando, tabla dinámica, me va a llevar obviamente Excel, porque las tablas dinámicas quedan en Excel, no quedan ni en Power Query ni en Power Pivot. ¿Dónde la quiero? Pues aquí en esta hoja y acá que me la tire desde la primer, borro acá y le digo tíremela desde la primer celdita o de donde quieran, es indiferente, ¿cierto? Pero de por si me queda muy extensa. Ahí me la tiró. Y le voy a decir, ojo pues, miren cómo quedó de chévere esta parte. De una, miren. 5 fuentes externas me quedaron ahí conectaditas. Hagan eso en Excel y verán, lo pueden hacer, pero tienen que duplicar información como un berraco. Tienen que utilizar funciones de búsqueda y referencia como un berraco. Entonces voy a ir, por ejemplo, a población, no, a ventas. Voy a ver las ventas que se realizaron en cada estado. Entonces, ventas, ahí estaría el total de ventas, pero lo quiero ver por estado. ¿Y estado dónde está? En población, state, mírelo. Ahí lo tenemos. Eso es una berraquera. ¿Por qué? Porque creamos un buen modelo de datos. Y mire que eso era una información que venía de la web. Ya. Ahora adicionémoslo al anterior por categoría. Y la categoría estaba, creo que en productos. Categoría. Coloquémoslo acá en columnas. Entonces, las categorías de productos, tecnología, estos que como accesorios, oficina, como inmuebles, ¿cierto? O muebles. Vea, ya me distribuyó. Y esa información, si yo la fuera a hacer así en Excel directo, créanme que eso no le va a funcionar. No va a ser capaz. Le toca generar a usted consultas con buscar y buscar B para luego poder generar la tabla dinámica. Ahora, vámonos y hagamos unas medidas. Entonces me voy otra vez para Power Pivot, no sé si lo cerré, no, acá está. Para poder hacer esto tengo que estar en la vista de datos. Ya estoy en la vista de datos. Recuerden que a partir de esta barrita, esta es el área de cálculo. Cada tabla lo tiene, miren, área de cálculo. Usted donde la puede hacer, donde quiera. Pero pues, como para que no nos perdamos, hagamos acá en ventas un ejemplo. Vamos a utilizar una función que se llama count rows, como cuénteme el número de registros.
¿Cuántos hay? Yo sé que acá están, miren, 9.993, pero lo vamos a hacer porque ahorita se van a dar cuenta de algo chévere. Entonces yo le voy a colocar acá número de ventas. Número de ventas. 2 puntos igual. Llamo la función con rows, véanlo ahí. Y le digo que me cuente el total de la tabla ventas. Entonces empiezo a escribir la tabla ventas, no específicamente de un campo, de toda la tabla. Y cierro el paréntesis. Enter. Y si me funcionó, él empieza a hacer como un recálculo. Mira, ahí está haciendo como el recálculo. Ah, ya me dio. Y si me paro sobre él, 9.993. Nada novedoso. Si yo abro este valor de columna, ahí lo tengo. Mírelo cómo me lo muestra. Si yo aplicara un filtro, un ejemplo, muéstreme por modo de envío de primera clase. Ahí filtré y automáticamente la función, como son funciones dinámicas, me trae el resultado de acuerdo a ese filtro que apliqué. Además, si yo me fuera para Excel, eso fue en la tabla ventas. En la tabla ventas ya debe aparecer la medida nueva que acabo de implementar. Miren eso tan chévere. Ahora, ¿qué podría también suceder? Que me devuelva esta tabla, que es lo que tiene. Vengámonos para Power Pivot nuevamente. Esta tiene lo que es beneficios. Muéstreme el máximo de beneficio. Entonces yo puedo utilizar cualquier cuadrícula, donde quieran, cualquier celda. Digamos la que lo voy a colocar ahí abajo. Entonces, valor máximo de beneficio. 2 puntos igual. La función se llama max, igual que en Excel. Mírenla ahí. La puedo cargar con doble clic. Y le voy a decir que me traiga el valor máximo ahí sí. De la tabla ventas, pero de la columna beneficio. Ojo pues, una cosa es cargar todo el valor de la tabla, otro de un campo en especial. Y en este caso le estoy cargando el máximo de la columna beneficio. El máximo de venta de beneficio, ahí está calculando y vemos que empieza como a moverse, es de 6.719,98. Pero ojo, me está trayendo porque esto está filtrado. Voy a quitarle el filtro y vamos a ver si es el mismo valor u otro. Miren que es otro. Funciones dinámicas, fórmulas, funciones no, fórmulas dinámicas. ¿Qué pasó en Excel? Ese campo, esa medida ya existe. Miren, ya existe. Ahora hagamos lo mismo, filtremos los valores que sean superiores a $300 o a 300 euros de lo que generó el beneficio. Entonces me voy para filtro, voy a crearlo acá y lo voy a llamar beneficio mayor a 300 o beneficio mayor. Yo ya sé que es a lo que, como lo voy a condicionar. Entonces, ¿qué le digo? Miren acá lo que voy a hacer. Como necesito saber cuántas fueron esas utilidades, cuántos fueron esos beneficios mayores a $300 o euros, entonces voy a llamar primero la función con rows. Cuénteme el número de filas. Pero además, fíltreme. Esto no está en Excel y si lo voy a hacer con Excel, pues lo haría con... Ah, bueno, ya en Office 365 existen esas funciones nuevas que sí podemos hacer eso. Fíltreme, ¿qué tabla? La tabla ventas. Mire que él me está mostrando aquí también el asistente de función, los argumentos que requiere esa función. Entonces, fíltreme la tabla ventas, punto y coma. ¿Y cuál es la expresión? Entonces, vaya a ventas, a la tabla ventas, a la columna beneficio y todo lo que sea mayor a 300 euros o dólares, no recuerdo. Cierro el paréntesis y cierro el paréntesis porque abrí dos paréntesis, el de la función con rows y filter. Vamos a ver si me quedó bien.
Ahí está calculando. Ahí me está mostrando. Ahí ya me filtró. 255 tuvieron voy a abrir acá, tuvieron beneficios superiores a 300 dólares. Sí, son dólares, sí. A 300 dólares. 255 registros de 9.993 que hay. Ahora, si yo filtrara nuevamente, digamos, voy a filtrar por segunda clase, pues obviamente mire que se minimiza y mire que todo esto se cambió. Porque recuerde que se están creando fórmulas dinámicas. Ahora, si yo me voy para mi hojita en Excel, ahí tengo ya esas tres medidas que he creado y las puedo llamar a mi ¿qué? A mi tabla dinámica. Yo, por ejemplo, podría venir acá y entonces utilicemos estado, voy a quitar categoría y además de ver las ventas por estado, muéstreme aquellos estados donde se generaron el número de beneficios mayores a 300 dólares. Entonces puedo coger esa medida, arrastrarla en este caso y miren. Entonces, por ejemplo, acá en California, que fue este número de ventas, se generó más de 54 beneficios superiores a los 300 dólares. En estos pues no hubo, acá hubo 2, acá no hubo, miren. ¿Y a través de qué? De una medida que generé y que la pude utilizar en mi tabla dinámica. Usted en Excel no puede hacer eso. Usted tendría que crear una columna para que se llame columna como tal, aplicar esa fórmula o esa función y apenas ya la tenga como columna, ahí sí la puede crear. Aunque alguien me diría, bueno, yo lo puedo hacer con un campo calculado. Sí y no, dependiendo. Recuerden que si estoy haciéndolo a través de relaciones, como campo calculado no lo podría hacer. En cambio acá, miren lo que puedo llegar a lograr hacer. Y en muy poco tiempo. Si yo guardara este archivo, lo voy a guardar. Voy a guardarlo allá en el escritorio. Así lo voy a colocar como libro 1, guardar y cerrar a esto. Voy a disminuir acá. Voy a cerrar ya esto. Miren el archivito lo que está pesando. 1,28 megabytes. Y si lo abro, miren lo eficiente que es. Ya. Ya está listo. Habilitar contenido. Y si voy a datos y abro el panel de consultas y conexiones, que se me abriría acá, ya está cargado toda la información que hay en esos archivos fuente. Súper eficiente para cargar más de que 9.900, 793, 1.863, 52 y 4. Estaríamos hablando casi de qué? De 12.000 registros, más de 12.000 registros en segundos. ¿Por qué? Porque es que como no tiene que cargar individualmente, no, él conectó, enlazó y listo. Y ya tiene listo y resuelto. Mire que el hecho de que yo haya cerrado no significa, y mire cómo me crea los iconitos. Si quiero ver el de consultas o si quiero ver los campos, en este caso porque estoy en tabla dinámica, si yo me voy y creo una hoja nueva porque necesito insertar una tabla nueva, pues nada pasa, mire. No me muestra nada, me muestra aquí nada, porque pues acá en esta hoja no tengo tabla dinámica insertada, aquí solamente me muestra las conexiones, lo cual yo lo podría cerrar, no hay problema. Si vuelvo acá a mi tabla dinámica, pues se me van a activar mis campos de tabla dinámica. Eso es una medida, eso es Power Pivot, eso es un modelo de datos a través de Power Pivot. Miren lo importante, lo funcional, lo práctico. Miren que lo hicimos el ejemplo con dos bases, con dos archivos independientes para que se den cuenta que simplemente es cogerle práctica y poder identificar en cada una de las tabletas que nosotros tenemos quiénes son nuestras columnas principales, quiénes son nuestras columnas secundarias o foráneas o extranjeras, que también se conoce así en el término de base de datos,
para poder generar el modelo de datos en Power Pivot y tener unos resultados 100% funcionales y eficientes. Eso era lo que quería compartirles en este espacio. Les agradezco mucho.